Buenos días amigos, hoy miércoles 28 de mayo de este 2014. Bueno, esta noche el buen amigo, el periodista Nanfis Rodríguez, pone a circular un libro que en este momento debiera ser objeto de mucha atención por parte fundamentalmente de los profesionales de la comunicación. Sean estos periodistas o no en ejercicio, o sean estos usuarios de los medios de comunicación que ahora se reproducen como la verdolaga, tanto en los medios escritos como electrónicos, y que a veces se autocalifican de periodistas, como algunas disqueanalistas de medios, analistas de opinión pública que han creado medios, que dicen que son periodistas, no saben de dónde salieron. Pero bueno, el asunto es que la comunicación en el país ha sido ampliamente desarrollada. Todos sabemos la cantidad enorme de medios que hay, impresos y electrónicos por pipa, y que además se ha enganchado todo el que ha tenido mínima condición de comunicador se ha enganchado y ha montado medios, e incluso se autocalifica de periodista. Nanfis Rodríguez es un abogado, pero que también estudioso del periodismo, hizo profesión de periodista, que se ha especializado en analizar todo lo que son los medios de prensa y las leyes de prensa, tanto locales como internacionales, y fundamentalmente la libertad de prensa. Él tiene el libro que ha escrito, que es una especie de compilación, supongo que también le agregará algunos planteamientos novedosos, o sea, nuevos, pero se llama Defensa de la Libertad de Expresión. Como recopilación es importante traer la colación al presente por lo siguiente. Ustedes nos han oído hablar hace mucho tiempo, desde este medio, desde aquí, desde esta mesa de Diario del 4, acerca de lo que llamamos el periodismo corporativo. El periodismo corporativo se caracteriza en que ha venido a resultar que una acción empresarial de fondo y de largos años, hace 3 décadas que viene en ejecución activa, ha terminado por que los medios de prensa hayan ido a parar a grupos económicos y a familias poderosas del país, que antes estaban presentes en los medios como accionistas, pero casi siempre minoritarios, únicamente como una expresión de buena relación o de buena intención con los profesionales de la comunicación que tomaban la aventura de constituir medios, constituir con sus propios recursos o créditos medios de comunicación y desarrollarlo y mantenerlo en vigencia. Hoy por hoy ya los que quedan, que están todavía ejerciendo el periodismo, de aquellos que fueron promotores de medios, han devenido en empleados de generadores de medios, de organizadores de medios, han devenido en empleados de los grupos económicos. Eso ya está siendo motivo de preocupación por organismos mundialistas que tratan estos temas de la comunicación. Y ya usted oye, incluso a periodistas veteranos de medios como el New York Times o Le Monde, manifestar su preocupación, porque eso tiene como consecuencia directa lo siguiente. Por algo se apropian las empresas grandes, los grandes conglomerados de los medios de comunicación y las grandes familias en toda América y en toda Europa, menos allá, porque por allá hay leyes que regulan hasta donde sea posible que los medios se mantengan como una garantía de expresión, de univoca, o sea que multivoca, o sea que sea la expresión de la sociedad, de los distintos sectores que componen una sociedad. En Europa se constituyeron leyes que prevén el asunto,
de la monopolización por parte de grupos de interés de los medios de comunicación en Estados Unidos también. En general, las sociedades avanzadas tomaron precaución. En América Latina eso no ha sido posible. Pero además se han mezclado con otra vocación, que es la vocación de los políticos profesionales a rechazar la crítica de la oposición. Usted ve que en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, se generan leyes que procuran poner obstáculos al desarrollo de empresas de comunicación, que aunque muchas de ellas han devenido en activas opositoras a los gobiernos, pero ejercen lo que pudiera llamarse la libertad de expresión, libertad de prensa. El que vive en sociedad democrática abierta tiene que estar preparado para la crítica. Por eso nunca va a ser posible entender que la Revolución Cubana, que tiene 60 años, le cierre un blog, una página en internet a una bloguista cubana que tiene 110 libras de peso. Yo quisiera saber qué amenaza puede representar esta flaca para una revolución y un partido que tiene ya más de, bueno, tiene 3 generaciones en el poder, 3 generaciones en el poder. Pero esto ya es una sociedad socialista, allí se controla, siempre se ha dicho que allí solo tiene derecho a la palabra la clase obrera, que está representada en el poder y en el partido. Pero en sociedades que pregonan la democracia, venir con esto de crearle obstáculos al desarrollo de los medios de comunicación, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, eso es exactamente contradictorio con la democracia. No tiene sentido. No tiene sentido. Calificar de conspiradores a los críticos que montan medios, monta usted medios, los dirigentes políticos del famoso nuevo socialismo de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, que se preocupan porque hay una prensa crítica que ha ido a parar a manos de empresarios con vocación opositora. Bueno, pero monte usted medio, busque quien lo defienda. ¿Es usted o no un recurso de poder en su país? ¿Fue usted o no depositario de mayoría electoral que lo llevó al poder? Pues entonces constituya medios que le sean afines, como hacen en España, aunque no lo quieran reconocer. El Partido Socialista Obrero Español tiene en el diario El País el soporte ideológico y político de toda esa tendencia. De la misma manera que el Partido Popular tiene en el mundo de España ese mismo soporte. Y así, y la Izquierda Unida tiene también en España. Y lo mismo, esa es una tendencia que, por cierto, se mantiene en toda Europa y copiada de Francia, que fue la primera que implantó ese concepto. Medios de prensa e Italia, que responden a corrientes políticas. Ya, porque usted es en democracia que está, ejerza la libertad de empresa, desarrolla iniciativas. Entonces, hay preocupación en el mundo moderno de hoy por la expresa acción de grupos corporativos de apropiarse de medios de comunicación. Antes no le interesaba tanto, y ya sí. La globalización ha traído consigo eso. El neoliberalismo también, porque lo que se quiere es disminuir la capacidad reguladora del Estado. Y eso es una corriente que la lanzaron los Reagan y los ejecutores de esa política en Inglaterra, la Thatcher, y los Reagan se pusieron de acuerdo, Europa, Estados Unidos, y ustedes saben lo que ha pasado con el neoliberalismo, que nos llevó a esa crisis financiera terrible que estamos sufriendo desde el 2007 a la fecha, porque se inutilizó prácticamente la capacidad reguladora del Estado, se dejó al sector privado incursionar en todo tipo de actividad
Imagínense ustedes esos grandes bancos de inversión, tanto de los Estados Unidos como de Europa, incursionando en commodities, o sea, en granos, grasa comestible, petróleo. ¿Qué hicieron? Que convirtieron el petróleo en una hoja de papel, que un barril se trazaba 5 veces y era un solo barril. Y lo mismo se hizo con una hipoteca de una casa. Hay figuras hipotecarias que se crearon en Estados Unidos por efecto de ese famoso dejar hacer, que hicieron hasta 8 figuras hipotecarias de un solo bien. Entonces se imagina lo que es eso. Reproducir por 8 el valor de un bien. Entonces esa gallo locura, esas cosas absolutamente fuera de control, es lo que propició enormes riquezas como las que están hoy todavía. La otra cosa que eso generó es que, a pesar de que se sabe quiénes son los culpables de todo esto, que son los ricos y los grandes grupos de inversión, ahora no hay forma de contener a esa gente. Ustedes ven que se hacen unos diagnósticos sesudos a nivel de Unión Europea, órganos de asistentes de Naciones Unidas, los más penetrantes analistas de la economía de los Estados Unidos y del mundo occidental, y todos llegan, el sector financiero es responsable, pero cuando llegan entonces a plantear sobre la mesa las acciones, le tiembla el pulso a todo el mundo, se le abre el pecho. ¿Por qué? Es muy poderoso, se le dejó coger demasiado fuerza. Eso es más, iban directo a ser lo que iban a escoger los ejecutivos de cada nación, por poderosa que fuera. Hacia allá iban esos grupos económicos. Bueno, entonces, por tanto, lo que llamó a esta reflexión fue la puesta en circulación del libro de Nanfi Rodríguez esta noche, Defensa de la Libertad de Expresión, porque sabemos que Nanfi ha sido motivado por esta preocupación y debemos los periodistas y quienes estamos utilizando medios de comunicación conocer de estos planteamientos para ver de qué manera preservamos la libertad de prensa y de expresión. Un bien que en democracia hay que preservarlo hasta la muerte y defenderlo, porque ese es uno de los bienes que deben transarse libremente. ¿Sabe lo que quiere decir? Que se confronten en un mercado abierto. Por eso nosotros defendemos, por ejemplo, que el Estado tenga sus medios, que no esté gritando de que lo están atacando el sector privado, que montó intereses, que se apropió de medios para atacar políticas públicas. Defienda usted su política pública, constituya medios para defender políticas públicas. De lo mismo que hace el sector privado, tiene derecho a hacer el Estado. Y este es un medio, la Corporación Estatal de Radio y Televisión es un medio, o varios medios. Entonces lo que debe hacer el Estado es consolidarlo, fortalecerle, pagarle su 15%, perdió su 10%. ¿Saben lo que es el 10%? Digan esto. Esto es interesante. Cuando se creó la Corporación Estatal de Radio y Televisión, la ley dispuso que un 10% de la publicidad de las instituciones del Estado y descentralizadas fuera colocada aquí. No es que no lo den, tanto en el Canal 4 como en las 3 emisoras de aquí. Para que ese 10% fuera la garantía, soporte, de que estos medios pudieran desarrollarse. Porque sabido es que si ese defensor de política pública no interesa a las empresas privadas. ¿O creen ustedes que sí? No, porque el Estado desarrolla políticas públicas que están orientadas a todo el grueso de la población y siempre va en paralelo con los intereses del sector privado que defienden sus intereses, nada más. Entonces por eso nunca van a coincidir los intereses del Estado con los intereses del sector privado. Por eso también es natural que el medio del Estado defienda políticas públicas, no los intereses privados, políticas públicas que alcancen a toda la población. Bueno, ¿saben qué porcentaje del Estado, de este Estado, paga el 10% a la Corporación Estatal de Radio y Televisión? No llega al 20%.
pero después de muchos años de esfuerzo, no llega al 20. Si ustedes ven que esto se ha digitalizado y que se ha elevado la calidad y cosas de imagen y que tiene una plataforma tecnológica igual a la que tiene el sector privado, eso ha sido a costa de muchos sacrificios, de muchas aventuras económicas, para que lo sepan. Porque la mayoría de los funcionarios públicos se niegan a colocar el 10% de su publicidad aquí. ¿Saben para qué? Para disponer de ella como le place, para defenderse, para colocarlo en los medios que son críticos privados, para preservar su imagen y su famoso liderazgo, entre comillas. Eso es viejo. No es atribuible únicamente a este gobierno, es atribuible a todos los gobiernos pasados desde que se creó la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Pero con eso convivimos. Por suerte, creo, entiendo, y así lo entendemos nosotros aquí todos, el gobierno y el partido oficial, el gobierno y su partido, el que lo llevó ahí, aprecian lo que significa defender políticas públicas y no trasegar con esto. No trasegar, no usar eso como medio de chantaje, que es otra de las formas que se practican aquí en los medios de comunicación, para hacer dinero y riqueza. Y como eso se aprecia y tiene que reconocerse porque es comprobable además, entendemos que pues, tienen algún grado de respeto y que estos medios por fin demostraron que son fiables. Porque otra de las cosas que le habían metido en la cabeza los señores Orles, Cuchito Álvarez, que ya desaparecieron, Radamés Gómez, que está vivo todavía, y muchos más, le metieron en la cabeza a los políticos, era que el Estado no debía tener medios de comunicación, oiga, que eso debía ponerlo en manos de ellos, del sector privado. Y por eso el Estado, cuando le han caído medios de comunicación en sus manos, por efecto de quiebras o violaciones a las leyes de quienes promovieron esos medios del sector privado, se desprende de ellos bajo presión, porque entendió que, y esto ha estado varias veces en negociación, lo que pasa es que ya esos tiempos parece que fueron superados y que ya se sabe que el Estado debe preservar sus medios para exponer su política. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay telenovela, ni película, ni programas que andan buscando dinero, de ningún tipo. Aquí lo que hay es horario abierto para difundir las políticas públicas a toda hora y defenderlas con probidad, con entrega. Bien, miren, dicho eso, queríamos pasar a un comunicado que hace publicar el Estado hoy. La República Dominicana, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, hacen publicar este espacio público. Creo que ustedes yo dije que lo pusieran en pantalla, es este que está aquí, en el que el gobierno tiene que explicar, oigan eso, por qué ha decidido objetar, devolver al Congreso un proyecto de ley que extiende de 5 a 7 años los vehículos usados que puedan importarse en el país. Este espacio, Diario del 4, había dicho que eso era una irracionalidad, que como un país que está ya repleto de chatarra, iba a ampliar ese parque de chatarra. Bueno, pues es bueno que ustedes sepan que eso pasó masivamente apoyado por los diputados y por la Cámara de Senadores, y que incluso hay empresas que se atreven a defenderlo a pesar de que el Estado sostiene que afecta negativamente los impuestos a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS, a la emisión de la primera placa, todo eso es dinero que sacrifica el Estado, a la transferencia de vehículos y a la circulación vehicular. Usted se imagina llenar de chatarra todo esto, pero a eso agréguele la afectación a la salud pública, porque un vehículo viejo lo único que tira es afectación al ambiente, humo,
y muchísimos otros efectos, pero a mí lo que me preocupa es que este espacio del Estado, este espacio, es a los diputados, porque ¿a quién puede? ¿A quién? Porque ellos fueron los que aprobaron eso. Ahí fue que se originó el proyecto, después lo pasaron a senadores. O sea que el Estado tiene que aclararle eso a los diputados. El Estado. Eso sí es preocupante. Dice que los efectos positivos que sobre el medio ambiente comenzó a generar el impuesto a la emisión, el CO2, establecido mediante la ley 253-12 de reforma tributaria, se eliminan. Aquí hay una ley que penaliza la emisión de gases por parte de vehículos viejos, que por cierto, ahí andan unos camiones de carga. Señores, miren que cuando pasan por una avenida nublan el ambiente, porque tienen 8,000 años. Eso sí es verdad, y a veces andan nada más que con el motor y nada que lo cubra, nada, un chasis y ya, y un hombre enganchado por allá arriba. Esos son muchos de los camiones, eso es terrible. Los vehículos viejos que están aquí afectando el ambiente de todo tipo. Bueno, ese comunicado, toda una página que involucra 3 instituciones grandes del Estado, el Ministerio de Hacienda, Aduanas e Impuestos Internos. Óigame, es penoso tener que reconocer que está orientado a los diputados y a los senadores, que fueron los que dieron origen a esta ley. No atreve a la Asociación de Importadores de Vehículos, a los dealers, que todo el mundo sabe que son empresarios, negociantes y cosas. Pero eso sí es lamentable, que los legisladores de la República hayan pasado por ahí una legislación de tanta afectación, de tan grave daño a la economía, a la sociedad, y entonces haya que ejercer un esfuerzo de aclaración pública porque el proyecto de ley fue devuelto. Si los diputados y los senadores les da la gana y lo aprueban de nuevo, esto se convierte en ley. Se le imponen al Poder Ejecutivo y al interés público. Entonces, el país no puede estar a expensas de cosas como esa. Los diputados que declararon a Miranda, a la lomita de Miranda, una estribación de 600 metros de altura, un parque nacional. Oiga, lo mismo que hace en el 2002, habían creado una ley de parques nacionales, establecieron 200 y pico zonas de parques nacionales, y a Miranda lo consideraron en ese momento, porque no reunían las condiciones, ya que ellos tuvieron que hacer un experticio, consultar al Ministerio de Medio Ambiente, ir a las universidades, etcétera, y se determinó que eso no podía ser un parque nacional, a razón de que una estribación que está a pie del Valle de la Vega Real. O sea, usted le pasa a la famosa Loma de Miranda, la carretera de Duarte le pasa por el medio, para que tengan una idea si eso es cordillera central y si debe ser protegido. Bueno, pues ellos tuvieron la iniciativa de declararlo parque nacional porque les dio la gana. Entonces, así no se puede legislar, de esa manera irresponsable, con falta de profundidad, no se puede, se te va a hacer un daño enorme al país, como lo hizo este proyecto de ley, que amplió de 5 a 7 años la importación de vehículos viejos, usados. Buenos días, Moza. Buenos días. Bueno, don Orión también se incorpora al asunto. Ahí lo veo al hombre. Óigame, que quería dejarle en sus manos este esfuerzo que está haciendo el presidente, una cosa extraordinaria. Ha armado al Estado para enfrentar la chikungunya. Bueno, vamos a ver qué dice don Orión. Adelante. Le doy, le cedo. Le cedo, señor. Dele para adelante, señor. Bueno, buenos días, señores. Sí, un esfuerzo del presidente. Una vez más, el presidente toma la batuta para afrontar algo que debe afrontar el área correspondiente. No me mire así, que es así.
Dice que va a movilizar 300.000 empleados. Sí, está bien, pero perfectamente. Un ejército. Un ejército. Todo bien, muy bien, eso está muy bien. Y que la chica. Ayer, señores, fueron sepultados los restos de la teniente de la MET, Mercedes del Carmen Torres Báez, en el cementerio de la Máximo Gómez. Fue la dama, madre soltera, de cuatro muchachos, con un mes trasladada a la MET desde la Policía Nacional, víctima, una más, de una delincuencia que se capea por sus fueros en el país y que ya está dando notaciones de muy grave preocupación, porque lo que tenemos es un flagelo de delincuencia y de crimen que ya toca ribetes de barbarie en la República Dominicana, porque lo que pasó con esa dama, una dama ejecutada por la espalda por dos delincuentes, que quiero decirle a ustedes que mientras la familia, los vecinos y la colectividad nacional todavía se siente impactada por este acto tan feo y bochornoso, los dos delincuentes andan en la calle, se les está persiguiendo, dice la policía. Los delincuentes, además del arma con la cual mataron a esa dama, tienen también la que le quitaron, la que se llevaron. O sea que tenemos en la calle a dos criminales armados. Así es. Entonces, en este caso, yo pienso que esa apelación a la justicia, yo se la voy a dejar a los juristas y a los curas y a la gente de buena voluntad. Yo quiero apelar simplemente a la firmeza, sin contemplación, de las autoridades. Sin contemplación. Y si tengo que hacer algún ruego es para que cuando encuentren a esos dos malhechores, como decía Orión ayer, ninguna autoridad sea afectada. ¿Cómo es? Sí, así es. Sí, que ninguna autoridad. Cuando encuentren a dos malhechores que asesinaron a esa dama, que están armados porque tienen mínimo dos armas, con las que mataron por la espalda a esa mujer, a esa oficial, dejándolo fardar a cuatro muchachos, y además el arma que le quitaron. Entonces las apelaciones a la justicia se las dejo a los abogados y a la gente de... Derechos humanos. Sí, derechos humanos. Eso yo se lo dejo a ellos. Y al Señor, mis apelaciones al Señor mis ruegos al Señor es que cuando encuentren a estos dos malhechores, que quienes los encuentren, las autoridades, que no, ni un rasguño para las autoridades. Y mi reiteración, mi abrazo al capitán, que en defensa propia, en defensa de una ciudadana, de esas que andan ahí en la calle sin saber si van a volver a su casa por el clima de inseguridad que hay, ultimó a uno de los delincuentes, hirió al otro y no permitió que mataran a esa otra dama a plena luz del día en la urbanización Fernández, en pleno casco urbano, porque así es, aquí se mata en pleno casco urbano y frente a la policía y frente al palacio, y no importa, porque aquí se está, y en eso que estamos aquí. Entonces felicitar a ese capitán que enfrentó a esos malhechores, llevándose uno y al otro sacándolo de... Bueno,
Por otra parte, y abrazar a la familia de la teniente. Esas fotos están saliendo de esa muchachita destrozada. Un día después de las madres. Una madre como esa, los testimonios son estremecedores. Esa madre soltera, lo que significaba esa mujer para sus 4 muchachos, para su padre, para su familia. Se fue, se la llevó a la delincuencia. Miren otra cosa. Me enteré porque escuché ayer en la radio, en la tarde, que decían que la gente del metro van a acelerar, estaban anunciando ayer que van a acelerar el proceso de reubicación de los vecinos de Gualey que habitan debajo del puente Francisco Rosario Sánchez, donde se están haciendo los trabajos para la extensión de la importantísima obra que es la segunda línea del metro de Santo Domingo, donde hubo un accidente hace poco. Accidentes los hay donde quiera, hasta en la casa, insisto, uno puede tener y tiene accidentes. Pues de esa misma manera hubo un accidente allí y los vecinos de una familia afectada, lamentablemente, 2 heridos, una niña y su madre, además de su hogar que fue prácticamente destruido por la carga que cayó, pues los vecinos han estado en estos días coléricos, apedreando a los obreros y diciendo que no van a permitir que se continúe la obra. Yo pienso que eso es propio del momento, impactado por un accidente así. Bueno, pues cualquiera dice, bueno, en esas condiciones no pueden seguir. Entonces la gente del metro ayer en la tarde dicen que se reincorporaron para acelerar el proceso de reubicación de las personas que todavía quedan en el área de acción de esa importante obra. Yo espero que la gente del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales de Copadeva acompañe a las autoridades y a los vecinos en este proceso para que aceleremos que esa gente salga de ahí, pero que salga como debe ser, como lo vienen haciendo las autoridades, como un acuerdo y haciendo lo que hay que hacer para su reubicación. Yo espero eso. Otra cosa que espero, porque en medio de toda esta varaunda, estos temas de la sentencia, que todo esto que hay en el país, a mí me gustaría ver una vez más en primera línea al equipo del sector eléctrico oficial en los medios de comunicación, porque ese sí que es un tema que a mí me parece que no debe perder el impulso inicial. Yo sé, estoy convencido de eso, que se está trabajando en forma muy apurada con la supervisión permanente de ese equipo, encabezado por Rubén Bichara, que es el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, en esa magnífica obra que se está levantando en Baní, que son las 2 plantas a carbón. El proceso va avanzando en las obras de ingeniería y ya todos los contratos están listos para los recursos del lugar, para comenzar el ensamblaje y la construcción de esas 2 importantes plantas. Y yo sé que Rubén y el equipo están muy concentrados en eso. Pero yo quisiera, y es una aspiración, no es un reclamo, es simplemente una aspiración. Yo quisiera que como que le digamos al país por dónde andamos en todo el proceso de cambio de matriz eléctrica en el país. Correcto. Es un proceso amplio que va más allá, o debe ir más allá, que la construcción de esas 2 plantas a carbón de 300 y tantos megas, casi más de 700 megas, ¿verdad, Pedro? Entre las 2. Son 330 cada una. Casi 700. Sí, casi 700. Bueno, pues estamos esperando eso. Porque yo digo que hay que esperar a ver en qué está, por ejemplo, los empresarios que dijeron y anunciaron como 10 iniciativas, Pedro,
en materia para la producción a gas natural y varios tipos. Sí. Entonces me gustaría también que los empresarios nos ayudaran y le dijeran al país por dónde van esos planes, que ellos en forma muy entusiasta le dijeron al país que no, que ellos se hacían cargo de eso. Y que incluso... ¿Tú sabes qué me preocupa? Porque tú acabas de mencionar una cosa importante a los empresarios. Mira, el único que ha generado proyectos de como lo que tú quieres, el país, como se ha diagnosticado que lo necesita el país, que son proyectos de generación de gas natural o carbón. El único que lo ha hecho es el Estado. Te voy a decir por qué. El Estado fue que montó lo que hizo AES fue limpiar la planta y ponerla en condiciones operativas y construirle un puerto carbonero. El Estado que ha hecho, le dio todos los incentivos a AES para que trajera una terminal y al mismo tiempo una planta a gas natural. De otra manera, AES no se monta. Pero es bueno que tú sepas que todos esos proyectos nuevos parten de proyectos, cuando es de gas natural, son proyectos que inician con Booker C, para convertirlos luego a gas natural, incluso reclamando incentivos del gobierno para eso, como lo que planteó González Bunter los otros días. Se me va a seguir amargando el café. No me hable de... Yo digo que ellos anunciaron, los empresarios anunciaron después de la iniciativa oficial y de que el presidente ha sido en eso enfático, de que hay que cambiar la matriz eléctrica en el país y que el Estado está en disposición, y qué bueno, de incorporarse como se ha incorporado ya la producción. Pero como los empresarios gritaron como chivos y dijeron, no, y el muchachito el economista, que dice que no... Selman y Morrison. Y que dicen que no. Que el Estado lo que tiene que seguir es observando y facilitando. Más bueno que es así. Esos son dos neoliberales completos. No es así, no. De la manera que es que nos vamos a incorporar todo, incluyendo al Estado. Y digo vamos, porque los chelitos del Estado son también, hay parte de lo mío, y de lo suyo, y de lo de aquel, y de él, todos. Entonces nosotros nos vamos a incorporar, el Estado se va a incorporar, como lo ha hecho el presidente Danilo Medina, para producir y comercializar energía en el país, junto con el sector privado. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que el sector privado, que anunció una serie de proyectos, yo lo que digo es, vamos a darle seguimiento para darle esperanza a la gente de que se está yendo del dicho al hecho, de que no fue un enunciado, porque lo del gobierno no ha sido enunciado. El gobierno dijo vamos con plantas a carbón y está construyendo 2 plantas a carbón. Entonces el sector privado debe hacer lo propio. Y además, en ese mismo sentido, quiero saber qué vamos a hacer con esa fabulosa zona estratégica que es Montecristi en materia de espacio para una terminal importante. Con unas condiciones naturales en la isla. Claro, y de aproximación con Estados Unidos, sí, por el mar. El Océano Atlántico. ¿Verdad? Entonces nosotros yo creo que esos son temas que no se pueden dejar, hay que volverlo a retomar, colocarlo sobre la mesa para que avancemos. Porque esos sí son temas fundamentales y que marcan reformas estructurales, que es a lo que debemos apostar, y a lo que ha apostado el presidente Danilo Medina con eso de las plantas a carbón. Entonces yo aspiro a que retomemos ese tema, Y finalmente, ya me voy a darle paso a Orión y a Tineo. Un consejo, si se quiere tomar. La oposición, que debe ser una oposición más proactiva, más inteligente y menos cretina, se monta sobre la ola de temas que surgen a veces del mismo espacio oficial. Ahí vemos al Partido Revolucionario Dominicano, vaya usted a ver, reclamando el cese del endeudamiento del país, porque dicen que eso es abrumador,
que ya no hay forma, que el Estado, llamando al gobierno a detener cualquier tipo de empréstito, de préstamo, y que nos aboquemos a la pulpería, que nos aboquemos a una economía de pulperos. ¿Cuánto entran y cuánto salen? Que era lo que hacía en un momento el doctor Joaquín Balaguer, y no me digan que no lo balagueritas, no me pongan guapo, que es así. Criterio de economía de pulpería. ¿Cuánto entran y cuánto salen para yo repartir los panes? Sin ir más allá, sin entender, como no entienden mucho de esta gente, que el endeudamiento es un recurso de la economía, que es una herramienta de los estados, y que cuando se usan y la gente puede ver en qué se aprovechan esos recursos, entonces pueden ser debidamente manejados como se maneja. Pero aquí ese tema es como el tema de Loma Miranda, un tema que degenera de lo técnico, ¿verdad?, lo propio, lo técnico, en el caso Miranda de lo medio ambiente, a lo político y social, oiga, con una cosita también eclesial, eclesial. Lo voy a dejar ahí. Bueno, saludos amigos, saludos, temprano hoy en la mañana. Yo quisiera, a propósito de que el presidente Danilo Medina, que reunió el equipo del sector salud oficial en Palacio, y buscó refuerzo para analizar todo lo relacionado con el virus de la chikungunya. Y dijo, no, todos nosotros vamos para la calle, sí, y vamos a ayudar a la parte fundamental que contribuye con la propagación de este virus, el mosquito que causa el chikungunya, un virus que causa mucho dolor, y que pasa entre 7 a 10 días, que si, como dice el Colegio Médico, afectaría a la mitad de la población en un escenario catastrófico desde el punto de vista de la ausencia laboral, básicamente ausencia laboral y gastos médicos del sector salud, del sistema de salud pública. Que lleva una fortuna. Imagínense, solamente van para la chikungunya 101 millones de pesos en partidas adicionales del gobierno central al Ministerio de Salud. Y solamente, digo solamente, es mucho, unos 40.000 personas han sido infectadas por el virus. Si es medio millón, tú entenderás cuál es el aporte que deberá hacer el gobierno. Medio 5 millones. Si serían 5 millones. Si son 5 millones de infectados de los 10, y ahora el gobierno ha dado, en partida de 30 millones, tiene programado 101 millones. ¿Qué será si la mitad de la población tiene estos dolores de hueso, esta fiebre alta, estas erupciones en la piel, y como consecuencia y dolor de cabeza y fiebre y una semana de ausentismo laboral en el menor de los casos? Por suerte las áreas hoteleras no han sido tocadas, porque con esta campaña que hay en el país, con la chikungunya, cualquiera no viene a este país. Por esto de la chikungunya, yo enlazo con el tema último de Mozart. El presidente, fíjense cómo le da una respuesta de Estado basado en su prestigio como gobernante. Un gobernante que esté en declive frente a la población no puede convocar a nadie, no va a nadie, ni siquiera que hay un ciclón. Así es. Irá a la Defensa Civil, Cruz Roja y siempre los voluntarios que son profesionales, si lo hace él, vamos y de todos. Vocación. Pero el presidente ha convocado, es porque el presidente puede convocar, tiene la autoridad moral para convocar a la gente. Y cuando Mozart habla de cuál es el tema que vamos a poner en la palestra pública para que el país pueda seguir discutiendo sobre sus males, uno diría, bueno, ahora hay que poner seguridad ciudadana. Ya el 911 se sabe que no basta para disminuir, como quiere la población, a niveles controlables el auge hoy de la delincuencia y de la criminalidad. Fíjense, de la delincuencia y de la criminalidad. Entonces, vamos a poner eso, vamos otra vez a convocar a las áreas que tienen que ver, vamos a usar el liderazgo del presidente, la sociedad está siempre dispuesta a servir al gobierno en aspectos, en cruzadas de este tipo,
y vamos a trabajar con el Ministerio de Interior, vamos a dejarnos de declaraciones de prensa y vamos a ver cómo nosotros avanzamos en esa dirección, incluido donde nosotros identificamos recursos. Todo en la vida es dinero, todo. Recursos para acelerar el Programa Nacional de Promoción de la Seguridad Ciudadana. Eso sería un buen punto. El otro punto importante, nosotros podríamos poner en discusión, ¿quieren tener en el tema económico? Vamos a poner el tema del TLC. El ministro de Industria y Comercio lo manejó muy bien desde el punto de vista positivo, porque ¿qué uno va a hacer? ¿Se va a morir? Que el TLC ya nos va a matar a todos. No nos va a matar a todos, es verdad. ¿Causa daño? Sí, causa daño. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, el ministro de Industria dijo, mírenlo de la otra manera. Si no lo hubiésemos tenido, no hay manera de insertarnos en el comercio bilateral con los Estados Unidos de manera preferente. Bueno, ese es un punto de vista que, bueno, vamos a discutirlo. Vamos a discutir los efectos del DR-CAFTA para la República Dominicana. Y él dijo, nuestro problema no es con los Estados Unidos, básicamente. Hemos estado incrementando el comercio casi bilateral. El problema es con Centroamérica. Entonces el problema es competitividad con nuestros iguales. Vamos a discutir eso. Y la oposición debería participar en una discusión de esa naturaleza. Ahí hay dos temas. No, tomamos un tema peligroso. Agarramos el tema de la deuda. Sí, que es abigarrado, no es fácilmente comprensible en un momento en que tenemos que dar grandes saltos hacia adelante, como por ejemplo, como nosotros vamos a hablar de la deuda si tenemos que instalar por lo menos 2 plantas que tienen un financiamiento externo. ¿Cómo vamos a hablar de la deuda? Yo lo digo nada más eso. ¿Cómo vamos a hablar de la deuda si tenemos un tema que 2 plantas que necesitan una programación de financiamiento? ¿Cómo vamos a hablar de la deuda si nosotros mismos tenemos un plan para el año que viene de reducir el déficit fiscal a 0? ¿Cómo se reduce el déficit fiscal? De 2 maneras. O enseñamos al burro a no comer o procuramos financiamiento para que la ley de ejecución de gasto, de ingreso y ejecución de gasto, tenga impacto en las áreas sociales donde el presidente está haciendo su mayor esfuerzo de redistribución del ingreso. Es decir, es muy complejo el tema. Que produzca y dé para pagar principales intereses. Es muy complejo el tema. Déficit es deuda. Sí. Ya entendimos eso de los economistas. El déficit es deuda. Nosotros del déficit del 6.6, no del 8.5, del 6.6, lo reducimos al 2.7. Es una reducción de, si nosotros calculamos que el 4%, cada punto del 4% que damos a la educación son 20.000 millones de pesos, porque son 100.000, y son 109.000 ya, pero vamos a dejarlo en 100.000 para poderte decir. Entonces, si yo de 6.6 lo reduzco a 4, yo desde el poder, desde la administración pública, he logrado reducir el gasto en 100.000 millones de pesos, a pesar de que le envié al sector educativo otros 100.000, ¿o no es así? Así es. Si 100.000 son el 4% del producto, y yo reduzco el déficit fiscal en proporción al producto en 4 puntos porcentuales, ¿en cuánto lo reduje? En 100.000, ciento y tantos mil. Así es. Entonces, vamos a hablar en ese lenguaje para que la gente, para mantener en la gente el espíritu positivo. Estamos mal, pero vamos bien. Ahora, si usted va a decir que mañana no vamos a morir, pues vamos a ir preparando la tumba, y se acabó, y todos nos vamos a morir. Entonces, una cosa que puede hacer el gobierno, y yo lo veo bien, es reconstruir a la oposición, partiendo del criterio que hemos tenido siempre de que el unipartidismo no es saludable para la democracia política. Si el gobierno puede ayudar, ya el presidente lo ha hecho. El presidente convoca al principal líder de oposición, nominado como principal líder de oposición, inauguran una actividad, le da demostración de que aquí estamos en civilidad, de que no nos vamos a matar. Entonces, bueno, vamos a ayudar, pero es la oposición que tiene su problema. Ahora se va a formar un nuevo partido y el principal líder de oposición, nominado como principal líder de oposición, autonominado, sí, lo nominó una sociedad civil. ¿Cuál sociedad? Una mentada sociedad civil. Él dice, no, hombre, nosotros agarramos un padrón y con la gente que nos vamos del PRD, ya con eso está listo y ya hacemos otro partido. No hay que poner el nombre arriba. Bueno, si esa es la democracia, ¿qué vamos a hacer? Perfecto. ¿Tú ves? Entonces, por eso es que el gobierno tiene que manejar el debate, el contenido del debate, para seguirlo encauzando sobre lo que se quiere. Claro. ¿Qué queremos ahora? Señores, nunca antes se había visto el nivel de construcciones escolares en el país. ¿Por qué? Bueno, porque se está cumpliendo el 4% de la educación y
hay dinero suficiente para que el presidente durante 3 o 4 meses esté inaugurando, en el menor de los casos, 6 escuelas de forma simultánea. Y ahora en agosto se va a instaurar en todo el territorio nacional el sistema de la tanda extendida, que eso debió haber involucrado en un debate a la Asociación Dominicana de Profesores sobre qué estamos haciendo para la calidad de la docencia. Y debió involucrar a todas las universidades del país para saber qué estamos haciendo en la política para elevar la calidad de la docencia del magisterio. Ah, no, pero nosotros estamos que hay que darle dinero a la gente, a los diputados, para que compren habichuela con dulce. No. Esa es la oposición. O sea, ese deseo de enrarecer el debate público no es prudente. Y yo quisiera llamar la atención a los funcionarios del gobierno, con todo respeto y mayor consideración. Fíjense el discurso del presidente Danilo Medina. Empalma como una pieza sobre otra, y cuadra así, el engranaje. La gente lo entiende. El presidente le habla de la naturalización y se impuso la línea del gobierno en una discusión a todos los niveles. ¿Por qué? Bueno, el presidente salió y comenzó a hablar y habló con la gente y se impuso la racionalidad entre lo posible y lo ideal. Pero ¿qué fue lo que se impuso? El liderazgo del presidente. Porque el presidente pudo imponer esa ley por su liderazgo, no por su fuerza. No salió el ejército a la calle. Salió el liderazgo del presidente. Ni a comprar conciencia. Ni a comprar conciencia, ni nada de eso. Entonces, uno la reelección. A mí me da lecciones de moral. A mí me da la impresión que cuando usted está arreando ¿cómo se llaman las ovejas? Tienen un nombre. Pastoreando. El rebaño. Ese rebaño. Cuando un par de ovejas que son parte de la dirección, o los canes que ayudan al pastor a arrear el ganado, se van por un lado, se puede armar un problema de anarquía, porque te van a ir 10 para allá, 20 para acá, 30 para allá. Yo creo que el pastor de la República Dominicana en este momento, que va adelante del ganado, es el presidente Danilo Medina, que lo está haciendo bien porque su discurso lo estamos entendiendo. La República tiene sus problemas, la economía dominicana tiene sus problemas, pero lo estamos entendiendo. Pero cuando yo veo que desde el gobierno salen algunos temas sospechosamente dirigidos, entonces yo tengo que decir, un momentito, ahora no hay ningún otro tema que no sea Pedro. En este fin de semana. Este es el tema. Danilo, liderazgo, lanza todo el gobierno al ataque contra la chikungunya. La semana que viene yo quiero ver este mismo título, pero que diga, Danilo lanza todo el gobierno contra la delincuencia. Exactamente. Y luego yo quiero, Danilo lanza todo el gobierno para prever los efectos del DR Casta. Yo no quiero que el gobierno se vuelva un laboratorio de gente que esté con sus propias agendas. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Buenos días, don Héctor. Pero mire, lo interesante es que uno tiene un liderazgo en el gobierno y en el Partido de la Liberación Dominicana que es capaz de ser coherente en una agenda. Fíjense lo que ocurrió ayer. Ayer se produjo un acto hermosísimo. Y es que la primera dama, la licenciada Cándida Montilla de Medina, celebró un acto aquí en la capital, en el Hotel El Embajador, para premiar a madres ejemplares. Esto fue la culminación de un programa de actividades a las madres que incluyó el Cibao en su capital, Santiago, incluyó la región sur en Baní, incluyó la región este en La Romana. ¿Y qué se hizo durante esa jornada de reconocimiento? Localizar madres ejemplares en las distintas regiones del país para hacerle un reconocimiento. Y refería la primera dama en el acto lo difícil que fue escoger a la que iba a recibir el premio de Madre Ejemplar del Año. Oigan la protagonista. Una señora con 11 hermanos quedaron huérfanos. Y a ella le tocó dirigir la crianza de 11 hermanos huérfanos y criar sus 3 hijos.
Entonces se refería a la calidad que se había levantado en esas condiciones. Y eso fue posible por los esfuerzos de una madre ejemplar, que tomó el liderazgo, desaparecen los padres, y esa hija asume el liderazgo de levantar esa familia y que esa familia sea importante para la sociedad. Entonces se hizo ese reconocimiento. Y con esto se da un mensaje también que muchos de los problemas que tenemos nacen, precisamente vienen de las familias desintegradas, familias que no tienen metas, que en ocasiones no tienen condiciones socioeconómicas ni sociales para poder asumir y llevar a cabo proyectos. Y esto es importante, la participación desde el gobierno con esa visión. En esta ocasión, desde el despacho de la primera dama. Pero fíjense de qué manera. Se afrontan los problemas que originan los males. Cuando el gobierno asume la tarea de la tanda extendida, está creando la posibilidad de que menos niños sean vulnerables y niñas. Porque en la tanda extendida van a estar durante el periodo en que los padres o las madres se encuentran en el trabajo y van a tener un personal adecuado para tratar a esos niños y niñas y adolescentes que van a estar en la tanda extendida. Fíjense esto, de un lado se estimula a la familia, se premia el ejemplo, y del otro lado se crean las condiciones para que la escuela se convierta en una barrera, para lograr que los niños, las niñas no se desvíen o sean manipulados por antisociales durante la ausencia de los padres o las madres. Esto es una clara visión de afrontar un problema, como es precisamente la vulnerabilidad en que vive una gran parte de los niños y niñas en República Dominicana. Observen este detalle, de un lado se reconocen madres ejemplares, la selección fue de 100, 25 en cada una de las regiones que recibió un reconocimiento de madre ejemplar. Con esto se estimula a la familia, se le dice a la familia, sobre todo a las familias más pobres, que en las peores circunstancias, si hay voluntad, si hay fuerza, si hay decisión, si hay la capacidad de asumir proyectos, se puede dar un salto a las condiciones difíciles que se pueden afrontar en un momento determinado. De manera, observen esto, se estimula a la familia, pero de igual modo se le crean condiciones a las familias adecuadas para que pueda tener sus hijos, hijas en escuelas con condiciones para una educación integral. Y esa es la manera de proceder para afrontar males en República Dominicana. No con un discurso güero, de venir con un discurso güero y criticarlo todo. Lo otro es, en este orden, se le entrega hoy a la sociedad el hospital oncológico. Ese hospital, como ustedes recordarán, es una obra de infraestructura de la pasada administración del presidente Leonel Fernández. Se trata de un hospital que le entrega el gobierno del presidente Danilo hoy a la sociedad, que tiene todas las condiciones para una medicina moderna, para tratar una enfermedad grave como la del cáncer, en las condiciones y con la tecnología que le ofrece a la medicina hoy la ciencia. Esto también es un paso importante. ¿Dónde está el oncólogo? Aquí en la zona universitaria. ¿Dónde está el Marión? No, pero está hacia adentro, hacia el oeste, ahí en la misma zona universitaria. El Marión es el viejo hospital, el oncológico, doctor Heriberto Peter, que está al lado de lo que fue el antiguo Hospital Marión, que hoy es una extensión de la UAS. De la UAS. Sí. Ese hospital viejo se le va a dejar al patronato que lo está operando. Sí. Y el nuevo lo quiere operar el Estado como una forma
de garantizar que el Estado va a estar presente con todos los gastos operativos que implica, como dice él, es un hospital de nueva generación, con equipos carísimos y muy modernos, que demandan mucho mantenimiento, reparación, vigilancia. Y los dos hospitales de cáncer es un aporte a una cuadra uno de otro. Pero eso es lo que no entiendo. No, porque uno está en el límite, pero lo único es el espacio, Orión, y las condiciones. Que ustedes saben que el oncológico, doctor Heriberto Peter, es un hospital pequeño que ya está desbordado. Vamos a explicar. Heriberto Peter. Ahora bien, lo importante de ese hospital es que es un aporte a la sociedad, porque fíjense quiénes pueden tener enfermedades catastróficas. Imagínense, y que no tienen acceso muchas familias a un especialista para que le vea un caso de cáncer. En este hospital se crean también condiciones para que familias que hoy no tienen, dominicanos o dominicanas, que hoy no pueden accesar a esa medicina especializada, puedan accesar. De manera que este es otro acontecimiento que se produce hoy. Yo lo cito por el contraste de que hay gente que parece que tiene mucho tiempo para hablar de todo, pero que a veces les resulta difícil fijarse en detalles de por dónde va la sociedad dominicana y qué es lo que en definitiva la sociedad dominicana aprecia de su liderazgo. Muy bien, miren señores, felicitemos al presidente Danilo Medina y a doña Candy, 27 años, que no es fácil. 27 años de casado. Nosotros le ganamos, vamos ahí. Vamos. Yo le gano. Tú te fuiste un poquito. Tú le ganas también. Tú estás en primer lugar. Yo en segundo, el presidente en tercero, tú estás en cuarto. En cuarto estamos. Yo en tercero. No, yo estoy empatado con el presidente. Pero empatado oiga, cuidado, en los años de casado. Tengo 27. Tiene 27. Yo estoy casi duplicándolo. Miren, señores, nuestro único invitado de hoy es el doctor Mario Bonetti. Amigo nuestro y hombre de larga data en la vida nacional, particularmente en los medios intelectuales y políticos de la capital. Nos va a responder tres interrogantes. ¿Qué relación hay entre el Faro a Colón, donde él es gobernador, y la sentencia 168-3? Número 1, número 2. ¿Y qué tiene que ver? Lo van a ver. Número 2. ¿Qué está representado en ese faro? La herencia hispánica, la herencia también latina. No le busque la boca a Mario Bonetti. Fundamentalmente la colombina y la precolombina que existía aquí. Se va a dar vida a esto, tú ahí. Porque de aquel lado de la isla hay lo que todo el mundo califica, incluyendo los organismos mundialistas, de una expresión genuina de África en América. Bueno, nosotros somos una expresión genuina de la cultura occidental en América. Lo único que estamos en el otro lado de la isla. Entonces, cosas como esas están representadas en el Faro a Colón. Y con el que vamos a hablar hoy es un hombre que ha hecho esfuerzo por entender eso y por hacérnoslo explicar y entender a nosotros. Por eso hemos invitado al doctor Mario Bonetti hoy en la mañana. Vamos dentro de un momento a ir con él en la sala de entrevista.